programación, daré pase a la segunda mesa de la noche, quien la va a dirigir mi compañera Natalie Rivera. Nuestra segunda mesa es Mesa de Derecho Civil. Adelante, Natalie. Muchas gracias por el pase, Mariana. Bienvenidos nuevamente. Damos inicio a la segunda mesa de Derecho Civil. Contaremos con un comentarista y 3 ponentes que contarán con un tiempo determinado para hablarnos de sus interesantes temas. Al final de sus temas tendremos una ronda de preguntas del comentarista o del público. Y sin dar más, le doy el pase a nuestra primera ponente, Elsa Valeria Zúñiga. Es estudiante de la Universidad Católica de Santa María, cuyo tema es ¿quiénes tienen legitimidad en nulidad del matrimonio? Adelante. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de aquellos con legitimidad para interponer la demanda de nulidad de matrimonio de casado. Sé que parece un trabalenguas, pero en realidad es un tema muy bonito. Así que el día de hoy les he puesto en las diapositivas una imagen. Ustedes pueden advertir que es una pareja con 2 hijos. Yo quiero que ustedes piensen que eso es un matrimonio. Yo sé que hay muchos matrimonios, yo sé que hay mucha información al respecto sobre la igualdad en los matrimonios, la mujer y el hombre, pero el día de hoy solamente quiero que nos enfoquemos a la idea del matrimonio. En este caso vemos a una pareja con sus 2 hijos. Con esta idea quiero que pasemos a la siguiente diapositiva. Y pueden ver que les he traído los conceptos de qué es el matrimonio. En el Perú es una figura de vital importancia para el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado promueve el matrimonio, promociona que más personas contraigan matrimonio. Reconoce que tiene una importancia constitucional y relevante para el Estado, muy importante. Es una unión voluntaria entre un varón y una mujer que son aptos para esta unión. No quiero que se enfoquen a la primera parte. El día de hoy no vamos a hablar al respecto, sino a la segunda parte, que dice que son aptos para esta unión. ¿Qué genera esto? ¿Qué es esto? Pues esta unión genera un nuevo patrimonio, obviamente. Esta unión, que son aptos para esta unión, significa que quienes lo contraen no tienen otro matrimonio, no tienen impedimentos que les prohíban contraer un matrimonio. Y al no tener estos impedimentos, ellos pueden contraer un matrimonio y esta unión generará un patrimonio que obviamente está protegido y custodiado por la ley. Lo que quiere decir es que esta unión se realiza entre personas que están libres de impedimentos, como bien lo mencioné, y que no tienen. Entonces, al no tener trabas entre estos, pues se podrá formalizar una unión. Asimismo, esta unión será protegida por el Estado. Es necesario tener en cuenta que el matrimonio es monogámico. ¿Qué significa? Que es simplemente entre un hombre y una mujer. Nada más. Puede ser, no quiero enfocarme a un hombre con un hombre, no, sino que simplemente es una persona con otra persona. No significa que pueda existir un matrimonio con una persona y que esta misma se case con 2 personas. No, eso es imposible. Eso afecta a la figura del matrimonio. Y al respecto es este proceso de nulidad de matrimonio. ¿Qué sucede cuando una persona que está casada se vuelve a casar? Dentro y estando vigente su matrimonio y todavía que esta unión no ha sido disuelta, significa que ese matrimonio va a ser nulo. Pero ¿qué nos dicen los principios del matrimonio?
Siguiente diapositiva, por favor. Como ustedes pueden ver, indica los principios del matrimonio. ¿Qué significa? Que el matrimonio tiene principios, tiene reglas que lo va a guiar. ¿Cómo es esto? Ustedes pueden ver el primer concepto que dice el principio favor matrimonio, en donde nos quiere decir este principio que siempre se va a favorecer al matrimonio. ¿Cómo? Este matrimonio debe conservar el vínculo. En otras palabras, a pesar de que sea nulo, así como un acto jurídico, a pesar de que pueda ser objeto de la nulidad, ello no significa que va a quedar al igual que el acto jurídico, inexistente, no, sino que se busca que el matrimonio persista, esta unión permanezca a pesar que se ha declarado la nulidad, pero siempre y cuando va a permanecer con todos sus efectos sucesorios cuando se contraiga de buena fe, cuando este matrimonio haya sido contraído por una persona que desconocía que el primer esposo, que el cónyuge, tenía otro matrimonio. Siempre y cuando exista eso. Caso contrario, si existe mala fe, la norma indica que en ese caso el cónyuge que actuó con mala fe perderá los derechos sucesorios. Y el segundo principio, que es el principio ius personale de los cónyuges, en donde el matrimonio indica que es personal, que solamente los cónyuges se van a ver involucrados en esta unión, no se transmite a los herederos, y si esta unión afecta el honor de otros, las buenas costumbres o el orden público, sí, podrá ser objeto de una nulidad de matrimonio, pero ello se va a poder ser subsanado como indica el principio favor matrimonio. Pero ¿qué sucede cuando se habla de un matrimonio contraído por una persona que ha estado casada? ¿Qué sucede cuando se promueve este tipo de matrimonios? Según el principio favor matrimonio, tiene que subsistir el segundo matrimonio. Al respecto, la legislación nos indica que no, sino que hay personas que están plausibles, que están permitidos para poder solicitar la nulidad de este matrimonio. ¿Quiénes son? Cuando los cónyuges, eso escúchenme con claridad, cuando los cónyuges están vivos, los del primer matrimonio, digamos A y B, y también cuando están vivos los cónyuges del segundo matrimonio, B y C. En este caso, cuando tampoco se disuelve la unión de A con B, en ese caso nos indica la norma que los que pueden interponer la nulidad del matrimonio van a ser cualquier persona, siempre y cuando acredite tener interés legítimo y actual. Si no acredita tener interés legítimo y actual, entonces no podrá interponer la demanda. Asimismo, los que tienen este derecho, esta legitimidad, va a ser el Ministerio Público, que va a poder interponer la demanda correspondiente. Y por último, el juez, que si advierte que hay una nulidad manifiesta, que es obvio que existe una nulidad en el matrimonio, entonces así lo declara el juez. Sin embargo, ¿qué sucede cuando uno de los cónyuges ha fallecido? En el artículo indiqué que es una duda que no simplemente se refleja en ella, sino que tiene distintas aristas. ¿Cómo es esto? Que ante cada fallecimiento del cónyuge o ante la disolución del primer matrimonio va a generar distintas preguntas. Por ejemplo, ¿qué sucede? ¿Quién puede interponer la demanda cuando el cónyuge del primer matrimonio fallece? Digamos, A. A no se casó por segunda vez, así que es el cónyuge del primer matrimonio. ¿Qué sucede? La norma nos indica que ante esos casos, ni la persona que acredite tener interés legítimo y actual, ni el Ministerio Público, ni el juez
van a poder interponer la demanda de nulidad de matrimonio, ni siquiera van a poder proseguir con la iniciada cuando estaba vivo este cónyuge. Pero la norma igual nos indica que cuando quien fallece es el está bien, cuando fallece es el bígamo, la norma nos deja ese vacío, nos deja ese vacío. ¿Qué significa? Que si cuando fallezca el bígamo, cualquier persona que acredite interés legítimo y actual va a poder interponer esta demanda. Y yo me quiero referir a este ejemplo. Veamos en la siguiente diapositiva. Es una demanda que busca que ante un impedimento o ante una ausencia se interponga esta demanda de nulidad para que el matrimonio se disuelva. Y tenemos causales, como el artículo 274, como ustedes lo pueden ver, el inciso 3, en donde indica que se puede interponer este proceso de nulidad de matrimonio del casado. Aquí está la parte que les quería mencionar. No obstante, si el primer cónyuge del bígamo ha muerto, ese es un primer punto. Si A ha muerto, ¿qué es lo que sucede? Solo el segundo cónyuge del bígamo puede demandar la invalidación. ¿Qué sucede? Como les mencioné, ni la persona que acredite tener interés legítimo y actual, ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial va a poder interponer esta demanda. Además, pueden advertir que al final dice siempre que hubiese actuado de buena fe. ¿Y qué sucede en los casos que actúan de mala fe? Déjenme decirles que la norma no lo indica. La norma no indica. ¿Qué sucede? Obviamente, yo como segundo cónyuge me casé conociendo que esta persona estaba casada o que en el registro aparecía casada y a mí no me importó, igual me casé, entonces significa que actuó con mala fe. Y sin embargo, nadie, si fallece el cónyuge del primer matrimonio, va a poder interponer esta demanda. ¿Y qué sucede? Que me va a corresponder el derecho sucesorio de este cónyuge, del segundo, del bígamo, y también de quien le pudo haber correspondido al primer cónyuge. Esto es lo que promueve o lo que permite la norma, sin darse cuenta, obviamente. Y justo de eso les quería comentar en mi artículo y en la presente exposición del día de hoy. Así que cualquier duda, por favor, dígamela. Bueno, ya tendremos el momento correspondiente. Muchas gracias por escucharme el día de hoy. Y eso era lo que les quería decir, que esa... se han pasado mucho, pero está bien. Eso era más o menos lo que les quería comentar el día de hoy. Muchas gracias. Agradecemos a la ponente Elsa Valeria Martínez Zúñiga por presentarnos el tema. ¿Quiénes tienen legitimidad en nulidad de matrimonio? Y les recuerdo que solo es necesario registrarse si no alcanzaron un cupo. Por favor, solo escriban sus preguntas. Gracias. Ahora le damos pase al doctor Jairo Ciesa, candidato a doctor en Derecho por la Universidad Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Civil y Comercial, árbitro licitado en la Cámara de Comercio de Lima, fundador del estudio Ciesa Abogados, docente de la PUC e investigador del Centro Nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica. Adelante, usted cuenta con 15 minutos para dar su ponencia. Gracias, Natalie. Gracias, Elsa. Bueno, en primer término, me dijeron que eran 10 minutos. A ver si voy a tratar de hacerlo en 10 o 15 minutos, como me indicaste. Pero lo que quiero decir en primer lugar es agradecerles, por supuesto, a ustedes, agradecer a la organización del Coloquio Internacional de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por estas ya reiteradas muestras de invocación hacia la academia, ¿no? Ahora, muy bien, comencemos a conversar sobre lo que ha dicho Elsa
Solamente voy a hacer algunas precisiones que creo que están dentro de la vinculación con lo que acaba de mencionar en cuanto a nulidad de matrimonio. Primero que para hablar de nulidad de matrimonio, hay que evaluar las categorías y las instituciones, ¿no? En primer término, la categoría de la nulidad. Y la categoría de la nulidad se encuentra en el libro 2 de nuestro Código Civil. Y la nulidad del matrimonio, por supuesto, tiene que guardar coherencia, tiene que guardar correspondencia con el criterio de nulidad previsto en el artículo 140 del Código Civil en particular como negocio jurídico. Sabemos que el negocio jurídico como manifestación de voluntad para crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Y en el caso particular del 219, nos habla de la nulidad del negocio jurídico o del acto jurídico. La nulidad porque el agente, el objeto, la causa, la forma o la voluntad, ¿no es cierto?, no se encuentran debidamente efectuados o concretizados, ¿no? O existe, por ejemplo, un objeto físico o jurídicamente posible, o existe una causa ilícita, cosa que guarda relación con lo mencionado por Elsa, ¿no es cierto? O existe el no cumplimiento de las formas prescritas bajo sanción de nulidad, o hay ausencia de voluntad. Entonces, necesariamente, los temas que acaba de comentar Elsa, que son muy relevantes, tienen que ser vistos a partir de una categoría jurídica, tienen que ser vistos a partir de una institución jurídica, y la categoría jurídica que tiene que analizarse de una manera profunda, obviamente este es un tema muy rápido para básicamente decir algunas pinceladas o definiciones muy amplias, es la nulidad, ¿no es cierto? Finalmente el caso del matrimonio es la nulidad. Y yo sugiero, ¿no es cierto?, desarrollar, no en el caso particular, sino en general a todos, sugiero manejar primero las categorías de nulidad o de ineficacias negociales a partir de la invalidez como la nulidad o la anulabilidad, o a partir como la ineficacia funcional como la resolución, rescisión del contrato, ¿no es cierto?, la oponibilidad en el contrato. Yo creo que esas categorías son importantes, son esenciales para poder estudiar las categorías de las nulidades en los libros especiales, en particular en el libro de familia. Y yo resalto el interés y la interrogante que se hace Elsa con respecto a los temas vinculados al matrimonio, y sobre todo me ha interesado escuchar los aspectos sucesorales en los casos de nulidad de matrimonio cuando se trata de un matrimonio putativo, ¿no? Debo, solamente a manera de comentario muy epidérmico, debo mencionar que sí, el matrimonio está considerado en la legislación peruana como la unión voluntaria concertadamente entre varón y mujer, o la unión voluntariamente concertada entre varón y mujer. Esa es la definición del matrimonio del Código Civil. Me permito solamente algunas ideas muy precisas. Hace poco, ¿no es cierto?, se ha emitido una sentencia por el Tercer Juzgado Constitucional de Lima este año, hace mes y medio, o quizá un poquito más, con respecto a el reconocimiento o la posibilidad que se tiene para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, o inclusive con respecto a la transexualidad y la posibilidad de desarrollar o cambiar de sexo registral a través de un procedimiento administrativo. Es lo que ha resuelto un juez del Tercer Juzgado Constitucional de Lima, sentencia sobre la cual me pidieron comentar por escrito, y que se basa fundamentalmente en la opinión, si mal no recuerdo, 24/2017, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces ahí eso cuestiona, por ejemplo, lo que señala nuestro Código Civil en cuanto al matrimonio entendido como unión voluntariamente concertada entre varón y mujer. Porque si esta sentencia llega al Tribunal Constitucional, como es probable que lo haga, y determina una acción fundada, la forma o la idea o la visión del matrimonio va a tener que ser entendida de otra manera. Esa es una primera cuestión.
Una segunda cuestión que me parece interesante comentar, y que es el matrimonio es un acto jurídico en sentido estricto para hablar de nulidad, o el matrimonio es un negocio jurídico para hablar de nulidad, o el matrimonio es un contrato para hablar eventualmente de nulidad de matrimonio o resolución de matrimonio. Y allí tenemos que tener claro categorías jurídicas, ¿no? El acto jurídico en sentido estricto como hecho jurídico, voluntario, lícito, ¿no es cierto? Y con los efectos no queridos necesariamente por las partes, sino que los efectos se encuentran preestablecidos o predeterminados en la norma. Y en el segundo caso, en el caso del negocio jurídico, como es lo que regula realmente el 140 de nuestro Código Civil, que tiene una orientación en el Código Civil alemán fundamentalmente para definir lo que es el negocio jurídico, el 140, el 140 establece que el negocio jurídico igual es un hecho jurídico voluntario, lícito, con manifestación de voluntad, pero los efectos jurídicos sí son deseados por las partes en un tema de autonomía privada. Y ahí hablamos de negocio jurídico. Desde mi punto de vista, en el caso del matrimonio, nos encontraríamos ante un acto jurídico en sentido estricto, porque como ya Elsa lo ha mencionado, las consecuencias jurídicas o los remedios, en este caso la nulidad, ¿no es cierto?, se encuentran previstas por la ley. Entonces, ahí tenemos otro tema importante. ¿Qué categoría jurídica tiene el matrimonio? La de hecho jurídico, la de acto jurídico en sentido estricto, la de negocio jurídico, la de contrato. Ese también es un tema importante. Ahora, ha mencionado él un tema interesante, el matrimonio putativo, es decir, el matrimonio entre el bígamo y otra persona. Obviamente, en esos casos, en el supuesto del matrimonio putativo, el acto jurídico en sentido estricto matrimonio va a tener la consecuencia jurídica de la nulidad. Ahora, es interesante mencionar acá que los actos jurídicos en sentido estricto como el matrimonio, si bien es cierto, pueden ser declarados nulos, la pregunta sería, ¿producen efectos jurídicos o no? Un acto jurídico en sentido estricto de carácter nulo, ¿no es cierto?, o inválido, ¿produce efectos jurídicos o no? Mi criterio es que sí. Digamos, la doctrina tradicional, dentro de los cuales están algunos amigos y maestros, decían, no, el matrimonio es un acto nulo, es un acto no nato, es un acto que es inexistente, que no produce efectos jurídicos. Entre paréntesis les digo que la inexistencia no se encuentra regulada en nuestro Código Civil, pero sí se encuentra regulado, por ejemplo, en el Código Civil italiano, y cierro el paréntesis. Entonces, por supuesto, si en el matrimonio putativo, de buena fe, como señaló Elsa, y yo me atrevería a decir inclusive en el de mala fe, hay hijos, ¿acaso no existe la obligación para la relación de filiación, filios, hijo, la relación paterno-filial? ¿Acaso no existe la obligación para el reconocimiento de los hijos? ¿Acaso no existe la obligación para lo correspondiente a los alimentos para los hijos? ¿Acaso no existe la obligación con respecto al cónyuge que se encuentra en una situación precaria, como lo determina el propio Código Civil? A pesar de que el matrimonio sea nulo, produce, ¿no es cierto?, produce efectos jurídicos. Así que ese es un tema también a repensar. El matrimonio, se decía por parte de Elsa muy bien, el matrimonio es la unión entre varón y mujer, de acuerdo, y solamente puede ser entre ellos, pero inmediatamente me vino a la mente los matrimonios por poder. ¿Se puede uno casar por poder? La respuesta es sí, está totalmente permitido en la regulación. ¿Y cuáles son las normas? Las normas de representación establecidas en el artículo 145 y siguientes del Código Civil en materia de representación. Así que no necesariamente tiene que estar presente el sujeto, por lo menos uno tiene que estar presente, eso sí, pero el otro cónyuge puede estar representado. Y ahí entramos a un tema interesante en cuanto a la figura de la representación, y en particular en cuanto a la figura de representación propiamente dicha o la figura del nuncio. Ese es otro tema importante. Así que no necesariamente el matrimonio tiene que ser personal. Con respecto al orden público y las buenas costumbres, si me permites, Natalia, voy a traer en este momento un apunte para darles el dato sobre una sentencia reciente. Un segundo, por favor. Claro, doctora, adelante.
Bueno, les recordamos que si desean hacer una pregunta, Gracias, pueden Natalie, gracias. hacerlo. Ya la encontré, estaba acá en mi escritorio al costado. Entonces, en este caso, por ejemplo, del orden público y las buenas costumbres, eso Elsa nos hace recordar al artículo 5 del título preliminar del Código Civil, a la llamada nulidad virtual, o al artículo 2000, ¿no es cierto?, al artículo de 219, numeral 8 del Código Civil, que habla también que es nulo el negocio jurídico o el acto jurídico que contraviene normas imperativas que contravengan el orden público y las buenas costumbres, ¿no es cierto? Y un caso reciente es el caso arequipeño de hace un par de años más o menos, en el cual dos personas van a un hotel en Arequipa a pasar su luna de miel y el recepcionista les dice que no pueden ingresar porque se estaría atentando contra el orden público y las buenas costumbres. Pequeño detalle, las dos personas eran del mismo sexo y se habían casado en el extranjero, ¿no es cierto? Ahí lo que se alegó o lo que se discutió a nivel de Indecopi de Arequipa es si había acá una vulneración al orden público o buenas costumbres. Evidentemente no. Lo que se realizó, lo que se concluyó en la resolución de Indecopi es que aquí había un caso de discriminación. Ellos se casaron en el extranjero, ¿no es cierto? Y vinieron como casados al Perú. No había ninguna limitación para argumentar frente a ellos una violación al orden público o a las buenas costumbres. Y quiero mencionar esto para ir terminando con un caso reciente del Tribunal Constitucional, el caso Ugarteche, que es el reconocimiento del matrimonio de personas de distinto sexo en el Perú. Y que también tiene una versión con respecto a la propiedad inmueble, porque Elsa también mencionó qué pasa con el patrimonio, ¿no es cierto? Y esto es muy importante también evaluar el tema patrimonial del matrimonio, con respecto al caso Ugarteche, ¿no? Que es un caso de obligatoria revisión para aquellos que se interesan por el derecho civil, por el derecho de familia en particular y por las nuevas formas de matrimonio que ha determinado el Tribunal Constitucional. Porque el Tribunal Constitucional no solamente habla del matrimonio clásico o tradicional, sino en varias sentencias habla del matrimonio, por ejemplo, ensamblado o el matrimonio reconstituido, ¿no? Es decir, personas que vienen de matrimonios anteriores y que se unen teniendo una vida familiar, incluyendo a los hijos de otras parejas, pero ya que viven juntos. Entonces, el matrimonio ya no puede ser visto como esta unión tradicional. Ya la realidad ha sobrepasado a lo que está señalando la norma. Y es interesante, para terminar, lo que dijo Elsa con respecto a la legitimidad, ¿no? Efectivamente, ¿quiénes pueden demandar? ¿Quiénes son los legitimados activamente para demandar? Y la legitimidad es una institución del derecho privado. La legitimidad es una institución del derecho privado, no del derecho procesal. Como mencionó Elsa, que el legítimo interés económico o moral o tener legítimo interés para poder accionar, esa es la del derecho procesal. Pero el artículo 6 del título preliminar de nuestro Código Civil nos habla de un legítimo interés, nos habla de la legitimidad en cuanto a una situación jurídica de ventaja inactiva, como conocemos los que manejamos los temas vinculados al negocio jurídico. Así que me parece que los derechos sucesorios a los cuales ha mencionado Elsa son también muy relevantes, ¿no es cierto? Son también muy importantes. Y hay temas, no solamente los que ha mencionado Elsa, que son sumamente importantes, en el caso del matrimonio putativo, que ella ha analizado, sino en el caso de la maternidad subrogada, que alguno de ustedes analizará posteriormente. ¿Qué pasa con la crioconservación post-mortem? Es decir, ¿qué pasa cuando el sujeto muere, pero sus gametos se encuentran, digamos, entre comillas, vivos? Porque la viuda tomó la precaución de tener sus gametos vivos anteriormente. ¿Qué pasa cuando él muere, no es cierto? Y los gametos están vivos y la viuda, digamos, procede a fecundarse con esos gametos que estaban crioconservados del muerto. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? La consecuencia jurídica es que el matrimonio se extinguió como consecuencia de la muerte y por lo tanto el hijo que nace será extramatrimonial. ¿Cómo queda la masa hereditaria? Esas situaciones son también interesantes para poder evaluar a la luz de la reciente doctrina, de la reciente jurisprudencia y de una institución tan clásica como el matrimonio. Termino felicitando a Elsa, termino por felicitando nuevamente a los organizadores y seguimos conversando. Muchas gracias.
Gracias por su apreciación, doctor Jairo. Continuamos con nuestra segunda ponente, es Leslie Yajaira Puma Aucapuma. Se encuentra en el 8º ciclo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuyo tema es maternidad subrogada. Adelante, tienes 13 minutos. Muy buenas noches con todos. Primero, agradecer por la oportunidad por poder participar en el colegio. El tema que voy a tratar es la maternidad subrogada. Bajo el artículo "Cuando lo vine a hacer, me enamoré". A propósito de la maternidad subrogada, ¿es una necesidad o una mercantilización? Y conforme vaya desarrollando mi artículo, explicaré el porqué del título, ¿no? Primero empezaré hablando en sí sobre las técnicas de reproducción asistida, pero de manera específica me voy a centrar en el tema principal, que es el tema de la maternidad subrogada, en cómo está regulado, bueno, si en realidad está regulado, ¿no?, nuestro ordenamiento jurídico, cuáles son los derechos implicados en esta técnica de reproducción asistida, y asimismo también hablaremos si es un contrato de prestación de servicios o no lo es. Puedes pasar la siguiente diapositiva. Gracias. Ya. A nivel internacional se han observado diferentes técnicas de reproducción asistida y se han venido innovando con el pasar de los años. Hoy, en pleno siglo XXI, inclusive ya no hablamos de un único modelo de familia como antes hablábamos. Hay sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional, como por ejemplo es la sentencia de Domingo Peralta versus Papa, donde ya nos da una muestra de que ya no es el único modelo de familia, sino que existen diferentes tipos de modelos de familia. De todas las técnicas de reproducción asistida que se han venido desarrollando en la actualidad, la maternidad subrogada es una de las que ha causado mayor controversia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nos faculta o nos da la facilidad para que podamos ejercer nuestro derecho de paternidad por parte de algunas personas, presentan algunas cuestiones algunas interrogantes, ¿no? Como por ejemplo, el hecho de que si se debe privilegiar en todo caso el ejercicio legítimo del derecho a procrear o estamos atentando contra un derecho a la dignidad. O también si es que existe, si no vamos ya para para el lado privado, si es que en realidad el contrato de maternidad subrogada está atentando contra el orden público y las buenas costumbres, si tienen un fin lícito o no tienen un fin lícito. Entonces, muchas de las personas que cuestionan el tema de la maternidad subrogada, más que nada se dan por el lado de que es por un tema de que estaban tratando al vientre de alquiler como una mercancía, y es más, a los mismos recién nacidos lo hacen ver también como un tema de mercancía. Entonces, lo que hace que destruya una de las relaciones más importantes de la vida humana misma. Entonces, de esta forma se determina también el tema de las normas del derecho a la familia, el tema de la patria potestad, que si bien es cierto es un derecho de orden público que tiene que ser pues irrenunciable, transferible y por lo tanto no puede ser modificado, regulado ni extinguido ni por la propia voluntad privada ni sino que en los casos en que la propia ley lo pueda permitir. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ya, gracias. Ya. Entonces, surgen, como hemos mencionado, si bien es cierto, la doctrina no es unánime al respecto, porque hay diferentes posiciones. Por un lado, hay una posición más conservadora y una posición más liberal, porque hay quienes que defienden que se debe aplicar, en este caso, la maternidad subrogada, pero hay también quienes están en contra, ¿no? En la práctica, si bien es cierto, en el Perú no existe un cuerpo legal orgánico que regule el desarrollo el desarrollo genético, el desarrollo de la maternidad subrogada, pero sí se ha venido desarrollando en diversos centros privados que ofrecen tratamientos de reproducción asistida de alta y baja complejidad, ¿no? Hacen esas técnicas para poder preservar su descendencia, ¿no? Entonces, ahorita lo que más se nos acerca a nosotros dentro del marco normativo, es el artículo 7 de la Ley General de Salud, que señala lo siguiente, que toda persona tiene el derecho a recurrir a un tratamiento de su infertilidad, así como a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, siempre que la condición de madre genética y madre gestante recaiga bajo una misma persona. Entonces,
Eso es lo que nos dice el artículo 7 de la Ley General de Salud. Pero al respecto, hay un proyecto de ley que tiene como finalidad modificar este artículo, que incorpora la modalidad de maternidad sustituta o maternidad parcial, que se realiza, pues, que diseña que tiene que ser con el aporte genético y con el gameto masculino para poder lograr su concepción, mediante en este caso, lo que es la fertilización in vitro, en la concepción de su propio hijo, que pues se tiene que ser implantado en el vientre de la mujer y que se aceptará de manera altruista lo que es la gestación del nuevo ser. Entonces, acá vemos evidentemente que se encuentran de varios derechos relacionados, tales como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana misma, la protección familiar, el derecho a la identidad, la autonomía reproductiva. Entonces, en los países en los que, por ejemplo, se han aplicado, bueno, se aplica la maternidad subrogada, señalan como circunstancias, obligaciones y también para los derechos específicos de las prácticas que han establecido algunos en contratos privados. Entonces, si bien es cierto, es un tema muy discutido en nuestro ordenamiento jurídico, también lo son en otras legislaciones, porque es determinante saber en sí cuál es en realidad cuál vendría a ser el objeto del contrato, un contrato de maternidad subrogada. Si es que el objeto indirecto vendría a ser el útero de una mujer o el niño que nacerá, o cuál es la capacidad gestional de la mujer, ¿no? O sea, también se tiene que ver el tema de la validez del contrato, si es cuestionable, si en realidad el cuerpo de la mujer en realidad puede ser objeto de contrato, o si es que el fin se encuentra lícito de repente en alguna causal de nulidad de un acto jurídico porque de repente contraviene el Código Civil, no sé, ¿no? Entonces, hay que recordar para eso. Puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor. Ujú. Ya, gracias. Bueno, hay que recordar que, bueno, si bien es cierto, el artículo 1351 nos señala de que, por ejemplo, nos señala que el contrato es un acuerdo en el que dos o más partes pueden crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Entonces, asimismo, el artículo 1361 nos habla sobre la obligatoriedad que tiene que las partes, que en este caso que han actuado de manera voluntaria, en igualdad de condiciones. Entonces, nos da a entender que tiene que existir una confluencia de presupuestos, tanto ideológicos, psicológicos, ¿no? y sociológicos. Entonces, en este caso, vemos que evidentemente, por una parte tenemos el tema que es materia de estudio, una parte que es la madre gestante, y por otro lado también tenemos la persona que quiere adquirir la calidad de madre. Entonces, vemos que evidentemente es un tema bastante controversial, y también no solo se evalúa el tema del consentimiento de las partes, sino que también el carácter que debe tener si debe ser un carácter oneroso o de repente un carácter gratuito, eh, o el tema de la eficacia con respecto a los actos jurídicos que han celebrado ambas partes. Entonces, hay algunos que consideran de que esto sí o sea, evidentemente sí debería ser considerado porque hay un consentimiento de las partes. Además sí bueno, se considera de que sí recaen bajo un objeto posible. Entonces, por lo tanto, hay una capacidad legal de las partes, ya que la decisión proviene, o sea, hay que evaluar varios criterios, ¿no? También el hecho de que de que la decisión no provenga de repente, no adolezca de ningún vicio, en ningún vicio de nulidad. Entonces, hay que evaluar todos esos criterios, ¿no? Para ver si es que no incluye de repente en algún requisito de validez. Entonces, la mayoría de autores que quizás se inclinan por considerar este tipo de acto jurídico que adolece una nulidad absoluta, ¿no? Generalmente se van por el lado del tema de la disposición de los embriones, porque dicen que algunos consideran que son objetos lícitos que definitivamente estarían vulnerando las normas de orden público y las buenas costumbres. Hay incluso algunos quienes asocian a un contrato de prostitución que descuartiza en sí la maternidad, que se va en esencia de lo que vendría a ser la esencia bueno, y también el tema de la protección a la familia. Entonces, todo esto es lo que provocaría lo que es la inexistencia de un contrato de maternidad subrogada. Evidentemente sí se evidencia de que existen bastantes, no solo a nivel del derecho público, bueno, al derecho público que, que contraviene o que van contra con el libre desarrollo de la personalidad, con el tema
autonomía reproductiva misma, la dignidad humana misma, sino que también son cuestiones que ya van con el derecho privado, que para poder ver si es que se reconoce como una fuente de filiación o una fuente de filiación. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que las prestaciones están siendo llevadas, o sea, tienen que ver también con servicios públicos, o sea, no estamos hablando en sí de no estamos hablando únicamente de que tiene que ver con el útero de la mujer, sino que también establecer como un contrato, un negocio jurídico, en este caso acuerdos, como acuerdos privados o como convenios que pueden tener entre dos personas. Entonces, yo creo que no estarían atentando contra el orden público ni tampoco las buenas costumbres. ¿Podrías pasar la siguiente diapositiva, por favor? Ya, gracias. Ya, entonces, además que es el tema de las técnicas de reproducción asistida a nivel del derecho internacional también, ya ha sido bastante reconocido, por ejemplo, en la sentencia de Artavia Murillo, ahí también, que es un caso que se dio de la Corte Interamericana contra Costa Rica, entonces se sancionó también a este país. Entonces, es un tema que sí, evidentemente evidencia bastante complejidad, pero considero que sí se debe ser considerado como una práctica lícita y que tiene que ser admitida de todas maneras jurídicamente, ¿no? Para que en todo caso, pero siempre en cuando evaluando que no perjudiquen a terceros, que se evalúen todos los requisitos de validez que tenga el acto jurídico, bueno, y también sobre todo el tema del consentimiento de las partes, ¿no? Pero siempre en cuando, obviamente, sí, evaluando y ponderando que no contravenga también los derechos, como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, autonomía reproductiva, en general todos esos derechos, ¿no? En todo caso, eso sería todo. Quedo atento a todas sus preguntas que puedan realizar. Gracias. Agradecemos a la ponente Leslie y a Jaira Mueva por presentarnos el tema de maternidad subrogada. Ahora le daremos pase al comentarista de la mesa, el doctor Jairo Ciesa. No, gracias. Este es otro tema interesante en el derecho privado, ¿no? Este es otro tema interesante en el derecho privado que no ha cumplido, me parece, el derecho en este caso no ha cumplido con una regulación especial para las técnicas de reproducción humana asistida. Les puedo comentar que hace algunos años yo fui llamado para trabajar la exposición de motivos de la ley de técnicas de reproducción humana asistida en el Perú, que existe. Este anteproyecto de ley de técnicas de reproducción humana asistida se trabajó durante, creo que los doctores trabajaron 2 años. No estoy hablando solamente de abogados, estoy hablando también de médicos que trabajaron en la ley, ¿no es cierto? De expertos en bioética que trabajaron en la norma. Así que existe una norma, y eso se lo comento a Leslie, existe un anteproyecto de reforma del Código Civil que no ha sido tan difundido porque finalmente este tema no sé si ha llegado al Congreso de la República. Bueno, y si ha llegado al Congreso de la República, no creo que sea la prioridad, porque la prioridad del Congreso de la República es vacar presidentes. Entonces, esta norma que ha sido presentada, ¿no es cierto?, no ha tenido la difusión necesaria, y yo creo que tiene que tener esa difusión necesaria. Es decir, tiene que haber una discusión sobre la ley de técnicas de reproducción humana asistida. A raíz de esa investigación o de esa participación en la comisión de reforma para legislar las técnicas de reproducción asistida en general, pude tener la inquietud de estudiar un poco más y tener un texto, ¿no? Un libro sobre el particular. Y ahí fui descubriendo una serie de cosas sumamente interesantes, como lo ha revelado Leslie, no solamente en el caso nacional, sino en el derecho comparado, ¿no? Para ver cómo otros países regulan la situación. Yo quería resaltar, por ejemplo, Leslie ha ido por el lado contractual y a mí me parece interesante. En primer lugar, como en el caso anterior, como la nulidad del matrimonio, el matrimonio putativo, como en el caso de Elsa. En el caso de Leslie, el tema también es interesante porque ¿qué cosa es la maternidad subrogada o el llamado vientre de alquiler? ¿Es un contrato? ¿Cuál es el objeto de ese contrato?
Si, como bien lo ha dicho Leslie, el contrato en el 1351 es el acuerdo entre dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales, ¿no es cierto? Realmente la maternidad subrogada caerá dentro de esta categoría de contrato. Hay mucha discusión por el tema patrimonial, ¿no es cierto? Por la patrimonialidad de la obligación. Y en este caso, bueno, es como lo ha comentado Leslie, podríamos estar conversando, podríamos estar comentando de que se tiene como objeto a una vida humana, ¿no es cierto? Al feto o al neonato. Una vida humana no puede ser materia del contrato, o no puede ser objeto del contrato del cuerpo de la mujer. Yo no creo eso. Yo no creo eso. Yo me inclino, a pesar de que sea una situación polémica y controvertida, a decir que estamos ante un contrato. Y que el objeto de ese contrato no es el cuerpo, no es el feto, no es el neonato, no, no, no. Como en todos los contratos, el objeto del contrato es la prestación de servicios. En este caso, la prestación de servicios reproductivos. Ese es el objeto del contrato. Y no podemos tapar la realidad o el sol con un dedo. En estos casos se producen de manera diaria en el Perú, pues. Estamos creando más bien una especie, un mundo en el cual la situación real desborda la situación legislativa y en el cual el mercado peruano se puede convertir en un mercado en el cual se puedan aprovechar, en un mercado fácil, en un mercado dúctil para que personas vengan del extranjero como lo hacen para tener sus hijos mediante teras o técnicas de reproducción humana asistida en el Perú. Y si algo pasa, si hay una consecuencia que pueda perjudicar al neonato o a una de las partes en la relación obligatoria, no haya consecuencias, porque la norma no establece ninguna consecuencia. ¿Por qué? Porque no hay norma especial que regule las teras. Y solamente hay, como mencionó Leslie, el artículo 7 de la Ley General de Salud, que establece más o menos, parafraseando, que están permitidas las técnicas de reproducción humana asistida, siempre y cuando, ¿no es cierto? Y ahí Leslie no me corregirá cuando señala, siempre y cuando hay identidad entre la madre biológica y la madre gestante. Y ahí, y si decimos esto, estamos proscribiendo, a contrario a lo que dice Leslie, estamos proscribiendo las técnicas de reproducción asistida, o estamos proscribiendo las técnicas de ovodonación, u otras técnicas de reproducción humana asistida, porque solamente se permite prácticamente la inseminación artificial y la fecundación homóloga. Eso es lo que se permitiría como técnicas de reproducción humana asistida, porque solamente ahí habrían fecundación, o sería la misma madre biológica, de igual manera la madre gestante, prohibiendo las demás técnicas de reproducción humana asistida. Entonces, primer tema, el objeto. ¿Hay un objeto del contrato? Sí, hay un objeto del contrato. ¿Cuál es? ¿Prestación de servicios reproductivos? Sí. ¿Hay un pago como consecuencia de la prestación de servicios reproductivos? La respuesta es sí. Sí hay un pago. Que eso genere explotación, que eso genere una situación de desventaja en las posiciones en las personas de menor posibilidad económica y se convierta esto en una situación antiética, es otro tema. Pero no es un tema que no debemos abordar, por supuesto. Y ahí viene lo correspondiente a la bioética, ¿no? Como ha señalado Leslie, hay que regular eso con ciertos parámetros. Para recordarles nada más, hago un paréntesis. En los ordenamientos jurídicos del derecho continental europeo, en los casos de técnicas de reproducción asistida, por ejemplo, en los temas de donación de gametos masculinos, donación de espermatozoides, se ha regulado, porque habían señores que tenían 200 hijos. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a vender, ¿no es cierto?, sus gametos, vender sus espermatozoides. Entonces, obviamente, la legislación ha dicho, no queremos padres de 50, de 100 hijos. Un límite, por ejemplo, de 6 hijos, regulación. Y cierro el paréntesis para ponerles un ejemplo nada más al respecto de la necesidad de una regulación. Ahora, ¿es un contrato? Es un contrato. Pues en la práctica, y hay personas y abogados que se dedican a las técnicas de reproducción humana asistida. Cito, por ejemplo, a la profesora Charis Rodríguez Castilla,
profesora que hizo su tesis sobre técnicas de reproducción asistida en la Universidad de Lima y que ahora es abogada de diversos centros asistenciales de técnicas de reproducción humana asistida. Entonces, hay personas que se dedican profesionalmente a este tema, pero son personas que se han especializado en esta materia. Entonces, ¿qué es un contrato? Es un contrato. Es más, le colocan el nombre de acuerdo o de convención sobre técnicas de reproducción asistida, para no ponerle el nombre de contrato, porque siempre va a surgir esta controversia si el contrato es nulo o no es nulo, porque el objeto es jurídicamente imposible, porque la causa es ilícita, o porque, se está contraviniendo el orden público y las buenas costumbres, como también conversamos en el caso anterior. Entonces, también Leslie ha mencionado algunos temas que me llevan a recordar la importancia de la bioética y otras perspectivas en la dinámica de las teras. O sea, quien investiga un tema de técnicas de reproducción asistida, me parece que tiene que tener como base conceptual, como base ideológica, ¿no es cierto?, como base doctrinaria, la bioética. Y hay distintas bioéticas, no hay una sola. No hay una sola. Son distintos tipos de bioética. Hay la bioética desde el derecho continental europeo, hay la bioética que maneja, por ejemplo, el derecho del common law, ¿no es cierto? O el sistema anglosajón. Son perspectivas distintas, pero no se pueden ignorar. Hay que estudiarlas, hay que revisarlas para poder dar una opinión al respecto, ¿no? La bioética que entra en los campos de argumentación jurídica, en la juridificación de la bioética, en sus principios, en la conexión entre el derecho y la bioética. Y tenemos, como ha mencionado Leslie, muchos casos, no solamente el caso de Artavia Murillo, que es un caso interesante, y Leslie lo ha mencionado porque es un caso emblemático, entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos versus Costa Rica, que fue un caso de técnicas de reproducción humana asistida y en el cual se establece desde cuándo comienza la concepción. Mi querido profesor y amigo Carlos Fernández Cesarego decía que la concepción es la unión del óvulo y el espermatozoide, y que así lo debe entender el derecho. Pero la Corte Interamericana, por ejemplo, ha discrepado con la posición del querido profesor. Ha discrepado. Y la Corte Interamericana dicen que no. La concepción, ¿no es cierto? Y se entiende vida humana tutelable por el derecho desde el momento de la anidación. Y el momento de la anidación se produce semanas después a la concepción entendida como unión de óvulo y espermatozoide. Por lo tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las cuales nosotros estamos suscritos y tenemos que cumplir con sus sentencias, establece ya una posición distinta con respecto a el momento del inicio de la vida humana tutelable por el derecho, que es distinto a hablar de vida humana sola, porque vida humana podemos hablar de un gameto, podemos hablar de una célula, etcétera, pero la vida humana de la que le interesa el ordenamiento jurídico es la vida humana tutelable por el derecho, y el caso de Artavia Murillo lo describe muy bien, con respecto a sentencias precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que hay muchos casos, el caso francés, por el tiempo no lo puedo comentar, el caso italiano, el caso español. El caso español tiene una de las mejores regulaciones de técnicas de reproducción humana asistida del año 2006, por ejemplo, ¿no? El caso búlgaro, el caso canadiense, los casos latinoamericanos como el colombiano, ¿no? Las declaraciones universales y correspondientes a derecho de teras, las técnicas de reproducción humana asistida en el Perú y la posible regulación, ¿no es cierto? Las sentencias de la Corte Suprema de la República Peruana en materia de técnicas de reproducción humana asistida son muy interesantes y que han ido por el lado, o la tendencia jurisprudencial, digamos, porque no son jurisprudencia vinculante aún, no son materia de un pleno casatorio, pero la tendencia jurisprudencial ha ido por el lado no de quien, como dice Leslie, me enamoré de ti en el vientre, ¿no? La madre subrogada. No, no han ido por ahí. Las sentencias o la tendencia jurisprudencial de la Corte Suprema ha ido por el lado de quien tiene voluntad procreacional, o sea, quien quiso realmente tener descendencia y para eso contrató, y no hay que tenerle miedo a la palabra contratar, y para eso contrató a una persona que vaya a gestar. O sea, la Corte Suprema de la República, y hay varios casos sobre el particular, ha ido por ese lado. ¿Que es necesaria una regulación? Totalmente de acuerdo.
Mientras no haya regulación, es necesario que la jurisprudencia sea más o menos homogénea, también es importante. El anteproyecto reforma el Código Civil, del cual asistí como asesor en algunas comisiones del anteproyecto. El anteproyecto reforma el Código Civil no regula mucho eso, más bien incorpora un artículo más vinculado a las técnicas de reproducción humana asistida, pero no va por el lado de la regulación como otro, codificada como en otros ordenamientos. Así que yo sí estoy completamente convencido que las técnicas de reproducción humana asistida requieren una ley en el Perú, ¿no es cierto? Requieren una norma que regule estas formas de reproducción asistida que son un caso de la vida diaria, no es un caso excepcional. Y también es un caso altísimo la cantidad de parejas que no pueden tener hijos mediante las relaciones sexuales normales, digamos que no pueden tener hijos y por lo tanto necesitan el apoyo de la ciencia, ¿no? O de una técnica, sea cualquiera de estas. Así que en eso coincidimos con Leslie, y bueno, los invito a seguir investigando y a seguir leyendo sobre este tema que es tan apasionante y que tiene que ver con el derecho privado también. Gracias. Agradecemos nuevamente por su apreciación al doctor Jairo. Ahora pasamos con el último ponente de la noche, Sebastián Balvin Montalva, alumno de sexto ciclo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y practicante legal corporativo en CFG Intervesting, cuyo tema es el acercamiento a la unipersonalidad societaria y la sociedad de favor. Adelante, tienes 13 minutos. Muchas gracias, Natalie. Mi tema sí se aleja un poco más de lo que ya han estado tocando los tres ponentes y nos centramos en un ambiente más corporativo, históricamente societario. El tema principalmente es la unipersonalidad societaria y sociedad de favor. Sobre esto tengo que señalar, siguiente por favor. Pues disculpa, Sebastián, ¿tú crees que puedes hablar un poquito más fuerte para poder escuchar la exposición? Claro, ¿me escucha bien? Ahora sí, gracias. Está bien. Sobre esto hay que señalar que este tema viene siendo debatido desde ya hace muchos años en nuestra doctrina nacional. Y es tal que la legislación ha optado por no pronunciarse sobre el tema en la actual Ley General de Sociedades. Ahora, podemos señalar que son diversas las teorías que se suscriben sobre el tema y los argumentos a favor y en contra tampoco son de dejar de desestimar. ¿Por qué? Porque en la actualidad, anterior, por favor. Anterior. ¿Por qué? Porque en la actualidad tenemos un problema. La aparición de sociedades de favor que se han sido consideradas hasta la fecha como anomalías jurídicas. Y esto responde principalmente a que los legisladores han decidido optar por no tocar el tema de la unipersonalidad como una salida a la única forma unipersonal en la cual una persona puede hacer empresa, que es la empresa individual de responsabilidad limitada, la cual obviamente presenta ciertas limitaciones que pasaremos a explicar posteriormente. ¿Y quién tiene este problema principalmente? Son aquellas personas que desean hacer empresa dentro del Perú, o aquellos inversionistas, o aquellos terceros que desean contratar con estas personas, que para poder estar en el mercado y no estar limitados dentro de lo que la EIRL les brinda, han optado por simular sociedades a través de estas denominadas sociedades de favor. Ahora, ¿por qué debemos resolver este problema? Principalmente es por el hecho de que tanto lo que viene a ser el derecho empresarial, el derecho comercial, el derecho mercantil, tienen que responder siempre a los usos y costumbres de la parte, es decir, estar en constante cambio. Y en la actualidad nuestra Ley General de Sociedades tiene ya poco más de 20 años y sin embargo no se ha adaptado o no se ha sabido adaptar a la situación actual, en la que nos encontramos pues la figura de la sociedad de favor y la imposibilidad de poder crear una sociedad unipersonal. Vamos a saber que hemos resuelto este problema principal cuando veamos un cambio en cuanto a las inscripciones o constituciones de sociedades unipersonales, discúlpenme, de empresas individuales de responsabilidad limitadas, y vemos un crecimiento de las sociedades anónimas o ya, si es que se decide implementar la sociedad unipersonal. Siguiente, por favor. Un acercamiento principal, como lo hemos señalado,
a lo que vendría a ser la unipersonalidad se da ya a través del Decreto Ley 2162.1, la ya conocida Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, la cual pensaba adaptarse a la situación actual del Perú en ese momento, es decir, incentivar a los pequeños empresarios a poder iniciarse dentro de la economía peruana. Posteriormente ya, nuestra primera Ley General de Sociedades, que se da a través del Decreto Supremo número 003 del 85, señalaba ya un distanciamiento total entre la posibilidad de la sociedad unipersonal y el resto de sociedades. De hecho, este decreto supremo o los argumentos en los cuales se basó han sido muy críticos respecto a permitir la unipersonalidad, y más aún críticos en cuanto a unificar la empresa individual de responsabilidad limitada con lo que viene a ser las otras formas societarias. Sobre esto, ya para el año 89, la Comunidad Europea emite la 12ª Directiva del Consejo, en la cual señala que ya está permitido, o de alguna forma insta a los Estados, miembros de la Comunidad Europea, a fomentar el uso y la implementación de sus legislaciones, de lo que viene a ser la empresa individual y de la unipersonalidad societaria dentro de cada Estado. Y seguido de eso, a partir de esa 12ª directiva, que distintos países comienzan a optar por introducir ya la conocida unipersonalidad, como lo sería también la Ley de Reforma de las Sociedades de Responsabilidad Limitada del año 80, o también lo sería el propio Decreto Real Legislativo del año 2010, que se promulga en el 2010 y que desarrolla más que nada la concepción de empresas individuales y la concepción misma de lo que viene a ser la unipersonalidad societaria, ya no enfrascada en lo que vendría a ser una IRL, que está limitada solamente a personas naturales, sino que también sería constituida posteriormente también por personas jurídicas. Después de eso, ya para el año 97 y entrando ya en vigencia en el año 98, la ley número 26887, la actual Ley General de Sociedades, decide no optar por tomar una posición respecto a este tema específico. Y de hecho, en el artículo 4 de la misma ley, pese a no pronunciarse, sí señala que la pluralidad va a ser algo necesario para poder constituir una sociedad. Es decir, si no ha tomado una posición propiamente dicho, se ha dejado constancia de que aún así, para esta fecha, rechazaba ya los trabajos anteriores que han tenido otras legislaciones, tanto de la región como de la misma Europa. En la actualidad tenemos un proyecto de reforma que sí ha pensado en integrar a la unipersonalidad. Sin embargo, hay algunos aspectos que todavía están pendientes. Siguiente, por favor. Y es así que nosotros vamos a entrar a definir primero lo que se debe entender como sociedad. Partiendo de esto, tenemos que señalar que uno de los criterios más básicos, que el mismo doctor Uria señalaba, es que esta es la asociación voluntaria de personas que crean un fondo patrimonial común para colaborar en la explotación de una empresa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Que generalmente se entiende una sociedad como un conjunto de personas que se agrupan para conseguir una finalidad determinada, que viene a ser la lucrativa, sujeta a formalidades que establece la ley para un correcto funcionamiento. Y sobre estos criterios no vamos a abarcarnos mucho, pero sí vamos a señalar que nuestra Ley General de Sociedades es sumamente clara y precisa al disponer que la sociedad se constituye cuanto menos por dos socios que pueden ser personas naturales o jurídicas. Y que en caso se pierda esta pluralidad, no se constituya dentro de un plazo de 6 meses, la consecuencia legal es la disolución de pleno derecho de la sociedad al término de dicho plazo. Esto está recogido también en el artículo 4. Sin embargo, la LGS sí prevé supuestos en los cuales se va a permitir el uso de la LGS dentro de la LGS para la unipersonalidad, como vienen a ser los casos en los cuales el Estado está involucrado como único socio o casos especiales regulados por ley. Entonces, no es cierto que no se permita. Se permite la unipersonalidad bajo ciertos supuestos. Y para esto hay que señalar que la sociedad, como la regula la Ley General de Sociedades, sí puede ser constituida por persona natural o jurídica, en contrario con la EIRL. Además de eso, que se crea pensando siempre en la organización y diversificación del negocio mismo. Que el capital que va a tener la sociedad va a ser conformado por el aporte de los socios y que finalmente la responsabilidad limitada frente a terceros
no va a afectar a los socios que han constituido la misma sociedad. Siguiente, por favor. Sin embargo, estos aspectos son casi idénticos, si no iguales en su mayoría, a lo que la IRL ya disponía en un principio. ¿Y por qué está esta diferencia? Porque es de acuerdo a la perspectiva que se tenga de la sociedad que vamos a poder, de alguna forma, identificar los argumentos a favor o en contra para la incorporación de la unipersonalidad y poder combatir o encontrar una salida a la sociedad de favor. Principalmente como empresa, si lo vemos desde una perspectiva empresarial, no tenemos un conflicto muy grande en ese aspecto porque el empresario va a decir qué estrategia es mejor y optar por una IRL o por una sociedad, dependiendo de lo que él busque, pero siempre con los límites que la ley te señale. Ahora, la cosa cambia cuando lo analizamos desde una perspectiva como persona jurídica. ¿Por qué? Porque son distintas teorías las que nos vienen a explicar cómo se debe considerar la sociedad y en base a eso, cómo se debe reglar bajo ley. Para no extendernos mucho de esto, porque sé que puede llegar a ser tedioso comprender cada una de estas teorías, vamos a centrarnos principalmente en la teoría contractualista. La teoría contractualista busca que se entienda la sociedad como contrato, teniendo para ellos dos tendencias para explicar su naturaleza jurídica. La primera trata de explicar su naturaleza como un contrato sinalagmático y la segunda explica como un contrato bilateral o plurilateral. En este caso, a diferencia de los otros, sí hay que arriesgarnos a usar la palabra contrato. ¿Por qué? Porque al usar la palabra contrato nos estamos refiriendo ya a un entendimiento del contrato, pero desde una perspectiva que ya no se adapta a la realidad empresarial ni a los cambios sociales que se dan dentro del Perú y dentro a nivel internacional, ya que los cambios, ya como lo hemos explicado, viene permitiendo que se deje de lado la antiguamente aceptada teoría contractualista y se permita la inclusión de las sociedades unipersonales. Ahora, como acto jurídico, la teoría se divide en dos. Tendríamos la teoría del acto jurídico unilateral, que es siempre que la Constitución se dé por parte de uno mismo, sin que interfiera un segundo actor, y la teoría del acto jurídico bilateral, que sí significa que tiene que haber la actuación de dos personas. Como se han dado cuenta, muchas de estas teorías, a pesar que no han sido explicadas en la actualidad, sí señalan algo en concreto, que siempre debe haber por lo menos dos personas involucradas. Y es por eso que una vez que se tiene la actuación de asociado como un contrato, vamos a tener lo que ha recogido las anteriores LGS y el actual LGS. Y por eso viene a ser esta también la de mayor aceptación a nivel nacional e internacional. Siguiente, por favor. Ahora, pero ¿cuál es la cuestión acá? Si tenemos la EIRL que nos va a permitir a nosotros poder fomentar empresa, ¿cuáles son los límites que esta tiene? Como ya lo hemos venido señalando, la IRL solamente va a poder ser usada si es que se tratara de personas jurídicas, dejando de lado a los grupos de empresa. Es decir, ¿qué pasa si yo, empresario, necesito de una forma ampliar alguna línea o separar una línea, pero tenerla bajo mi control, dentro de lo que viene a ser mi negocio o empresa, y necesito crear una sociedad que me permita a mí actuar porque la inversión que yo voy a desembolsar para que funcione es alta? La IRL ya no es adecuada. Y asimismo, como empresario, estaría en la capacidad para poder asumir cualquier riesgo por mi cuenta. Pero ¿qué pasa? La legislación actual, la Ley General de Sociedades, no me lo va a permitir. Por lo tanto, estoy obligado a buscar a una segunda persona. Y es acá donde entra a tallar el problema de la sociedad de favor, que si bien no representa un problema dentro de lo que viene a ser la legalidad en el Perú, porque se cumple formalmente, al fin y al cabo, con los requisitos de la pluralidad y todos los otros requisitos exigidos por ley, sí nos da a entender que no es lo que estaba buscando la persona al momento de constituirla, ya que se ha visto obligada a optar por buscar a una segunda persona, de alguna forma, no verse atascada o contra la pared por lo que ya viene a ser la IRL. Y si nos damos cuenta, ambas son constituidas por voluntad propia. Ambas van a tener un patrimonio distinto al del titular y ambas van a tener que ser constituidas de una forma tal que la ley lo señale. Sin embargo, la sociedad de favor es a la fecha y siempre ha sido vista como una anomalía jurídica, ya que no está permitida ni se creía en un momento que podría llegar a pasar esto una vez introducida. Sobre eso, la sociedad unipersonal, por el contrario, sí recoge aquellos beneficios y requisitos que te brinda la sociedad como tal,
Sin embargo, te da dos supuestos: que puedas constituirla en el momento como una sociedad unipersonal, la cual sería conocida ya como una constitución originaria de la unipersonalidad, o que se pueda dar en un segundo escenario, como sobrevenida, en el cual ya estaríamos hablando de la pérdida de algunos de los requisitos que la consideraba como una sociedad, tal cual lo define la Ley General de Sociedades. Y sobre este punto específico hay que tocar lo que vendría a ser la sociedad de hecho y la sociedad irregular. ¿Por qué? Porque estos son consecuencias principalmente de que la Ley General de Sociedades no se ha adaptado a la necesidad actual del mercado y ha complicado más la entrada al mercado o la salida de algunas empresas. Sobre esto hay que referirnos específicamente a la sociedad irregular. ¿Por qué? Porque puede ser que durante el inicio de su constitución haya habido algún requisito formal que no haya cumplido y por lo tanto no se ha podido inscribir como tal, pero ya está funcionando, ya está en marcha. O puede ser que sea sobrevenida si es que en ese momento pierde alguno de los requisitos, como vendría a ser la pluralidad de socios. Estimado Sebastián, dispones de 1 minuto. Muchas gracias. La cual nos indica que si en 6 meses no se logra la totalidad o no se reincorpora un segundo socio, esto se tendría que extinguir de pleno derecho. Siguiente, por favor. Entonces, como ya hemos venido hablando de esto, tenemos la clasificación que viene a ser originaria sobrevenida. Cuando el Estado está interviniendo, puede ser pública o privada, cuando por ley te permite a ciertas empresas de ciertos sectores poder constituir empresas sin contar con la pluralidad. Y como lo hemos señalado, en algunos casos se permite que sea hecha por personas jurídicas. Sin embargo, en el Perú, lo más cercano a unipersonalidad vendría a ser solamente constituida por persona natural, según la IRL. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Finalmente, hay que hacer una comparación en lo que venía a ser la antigua Ley General de Sociedades, pues ya se plantea un anteproyecto a la misma ley que ya incluye la pluralidad de socios y específicamente para las sociedades anónimas ya no exige este requisito de sociedad unipersonal, discúlpenme, no exige este requisito de pluralidad de socios, pero aún así queda el problema de qué sucedería cuando me constituí como sociedad tal cual, siguiendo los requisitos de la misma LGS, y pierdo un socio. Porque este de acá solamente nos prevé que sea en el momento de constitución, pero ¿qué pasa si es que yo pierdo uno de esos requisitos? ¿Cuál es mi salida legal o qué podría hacer para no perder esta ya empresa que tengo en marcha? Y es ahí donde queda la duda de cuánto más debe evolucionar el derecho societario. Muchas gracias. Agradecemos a Sebastián Baldin por presentar el tema de acercamiento a la unipersonalidad societaria y la sociedad de favor. Ahora le daremos pase al comentarista de la mesa, el doctor Jairo Ciesa. Bueno, gracias a Sebastián. Gracias a Sebastián por su interesante intervención y además porque es un tema importante en el mundo del derecho corporativo, ¿no? Y en el mundo del derecho mercantil. Yo no soy profesor de derecho mercantil o de derecho financiero, pero sí reconozco los diálogos de fuentes que existen entre el derecho civil y el derecho mercantil. Yo mismo alguna vez he trabajado el tema societario en algún texto, ¿no? En la práctica lo trabajo siempre, ¿no? Es decir, en el estudio lo trabajo siempre. Sin embargo, como texto, como tema académico, alguna vez comenté e hice una propuesta sobre la impugnación de acuerdos societarios, que he visto que Sebastián lo ha incluido porque he tratado de leer una buena parte de su ponencia y efectivamente he visto que él toca algunos temas trascendentes que requieren una dinamización en la Ley General de Sociedades y dentro de esos temas relevantes o trascendentes, por ejemplo, para mencionar varios aparte del que estamos comentando, se refiere a la impugnación de acuerdos societarios, ¿no? Y efectivamente, ese también es un campo en que se requiere una modificación. El artículo 38 de la Ley General de Sociedades nos habla de la nulidad de los acuerdos en general. El artículo 139 de la misma Ley General de Sociedades nos habla de la impugnación de acuerdos societarios, ¿no? El artículo 150 de la Ley General de Sociedades nos habla de la nulidad de los acuerdos societarios. Para mencionar un ejemplo. Pero me parece, y estoy de acuerdo con Sebastián, cuando dice que la Ley General de Sociedades, a partir de no ser tan vieja, porque hay leyes generales de sociedades que son
que se van acomodando, que se van amoldando a los nuevos tiempos, pero la nuestra, la ley 26.887, no es una norma antigua, ¿no es cierto? Pero ya requiere cambios, ¿no es cierto? Porque ya la dinamización de los últimos lustros ha generado, como bien lo ha dicho Sebastián, que los fenómenos jurídicos que deben responder a los nuevos contratos, a las nuevas formas societarias, a los nuevos problemas corporativos, a los nuevos tipos de sociedad inversionistas, requieren definitivamente una nueva norma, marco, que les permita actuar de acuerdo a las circunstancias concomitantes contemporáneas, ¿no es cierto? No actuar de acuerdo a una norma que lamentablemente en muchas de sus partes ha quedado desfasada, ¿no es cierto? Rápidamente desfasada. Pero yo hablaba del diálogo de fuentes, como decía Sebastián, o yo hablaba del diálogo de fuentes para referirme a la interdisciplinariedad que debe existir, ¿no es cierto?, entre el derecho privado y el derecho comercial. Ejemplos, códigos civiles y comerciales. Recientemente, el Código Civil y Comercial de la República de Argentina, del 2016. No tan recientemente, de la década de los 40, por ejemplo, el Código Civil italiano y el Código Comercial italiano en un solo texto. Dialogue el derecho civil con el derecho comercial o el derecho financiero. Algunos dirán, no, vayamos a un derecho financiero independiente porque tiene sus propias reglas, porque tiene su autonomía, es una posición válida. Pero la experiencia normativa, la experiencia legislativa en materia societaria y en materia civil establece que hay una serie de ordenamientos que incorporan dentro de un solo texto legislativo, obviamente con sus características particulares, a las leyes civiles y a las leyes comerciales. Ahora, me parece muy interesante lo que ha señalado Sebastián en cuanto a la falta de un tipo de personería jurídica que no tenga pluralidad de socios, que ha sido ahora la característica central de las personas jurídicas, con excepción, ya lo mencionó Sebastián, de la empresa individual de responsabilidad limitada, donde hay una persona natural. Pero Sebastián nos dice por qué, si en la práctica se necesitan sociedades puente, por ejemplo. En los temas corporativos vemos varias maneras de ir hacia las llamadas sociedades puente. O, por ejemplo, él dice, Sebastián, se tienen que utilizar las sociedades de favor, ¿no? Y efectivamente nos lo explica muy bien cuando señala que estas sociedades de favor son vistos como una anomalía jurídica porque no encuentran un reflejo en la norma, un reflejo en el sistema jurídico corporativo. Entonces, ahí me parece también un tema interesante. Y en cuanto a la necesidad, y lo menciona, de constituir pues una sociedad, las llamadas sociedades unipersonales, o legislar las llamadas sociedades unipersonales, que Sebastián, que está en la práctica corporativa, verá que las utilizan, las necesitan, las realizan. Sin embargo, no hay un reconocimiento legislativo de las llamadas sociedades unipersonales, que no solamente pueden estar integradas, como bien nos lo explica Sebastián, por personas naturales, sino que puede estar integrada por persona jurídica, y hay una unipersonalidad porque es el inversionista, es el que realmente constituye la persona jurídica, ¿no? Es una sociedad que tiene que tomar en consideración las inversiones o el desarrollo en el mercado de las inversiones. Y por supuesto, quizás en los llamados proyectos de financiamiento, donde este tipo de sociedades pueden involucrarse. Así que yo coincido con Sebastián en que nuestra Ley General de Sociedades se ha quedado en este punto. Es una Ley General de Sociedades tradicional que no está tomando o no estaría tomando en cuenta, hablo en condicional, los aspectos de la dinamización del mercado corporativo, los aspectos de la dinamización del mercado societario, y por lo tanto que requiere cambios. Ya lo mencionó, que hay un anteproyecto, ¿no?, en la Ley General de Sociedades. Yo recuerdo que de esto me conversaba un gran profesor de Derecho Societario, muy reconocido y amigo, el profesor Osvaldo Hunskopf, ¿no?, que participaba en este anteproyecto de reforma del Código Civil de la Ley General de Sociedades, y también otro profesor y amigo, ¿no?, para los cuales hemos escrito un reciente artículo
que va a salir en su libro Homenaje, me refiero al profesor Hernando Montoya Alberti, que son personajes de la Ley General de Sociedades que está cuestionando en este caso concreto Sebastián, pero que a través de la práctica profesional diaria en sus estudios que están dedicados a los temas de derecho mercantil, pueden encontrar las falencias que también se presentan en la Ley General de Sociedades, por ejemplo, ante la necesidad, ¿no es cierto?, ante la necesidad de las llamadas sociedades unipersonales. Me parece muy interesante lo señalado por Sebastián en cuanto a su análisis, ya no llegó por el tiempo, del sistema comparado, ¿no?, en cuanto a las sociedades unipersonales, pero sí habló de las comunidades, de la comunidad, perdón, europea, y la homogenización en materia de la Comunidad Económica Europea de la llamada unipersonalidad, y habló de la 12ª directiva. A mí me parece que es un tema interesante abordar el tema de las sociedades unipersonales desde la perspectiva comparada. A mí me parece que es un tema apasionante para desarrollarlo no solamente desde una perspectiva académica o dogmática, ¿no es cierto?, sino desde una perspectiva y una práctica comercial, de una práctica corporativa. Nos habló del decreto real o el decreto legislativo del 2010, nos habló del proyecto de reforma, nos habló Sebastián también de la responsabilidad limitada, y este es un tema interesante que Sebastián lo ha puesto en las diapositivas que he podido apreciar. La responsabilidad limitada. Este es un tema evidentemente incentivador de conductas eficientes. Es decir, tenemos una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque de esa manera se atrae a los inversionistas, se atrae a los accionistas para que no se confunda el patrimonio de la persona jurídica con su propio patrimonio. Porque hay una autonomía entre el patrimonio de la persona jurídica, el patrimonio del socio o el accionista, ¿no es cierto?, y eso se tiene que ver de manera independiente. Y ese es un estímulo, casualmente, para el desarrollo de las sociedades. Por ejemplo, es el principal estímulo para el desarrollo de las sociedades anónimas. Si no hubiera responsabilidad limitada, no existiría este principal tipo de sociedad que es histórica, ¿no es cierto?, la sociedad anónima. Es la responsabilidad limitada la que incentiva a poner o invertir en una sociedad de capitales, por supuesto, no en una sociedad de servicios, sino en una sociedad de capitales, invertir con el objeto de poder no solamente recibir utilidades, sino de cualquier obligación o cualquier tema que tenga que ver con una indemnización, por ejemplo, tenga que afectar no al patrimonio del accionista, no al patrimonio del socio, sino que tenga que afectar al patrimonio de la persona jurídica que es autónoma con respecto al patrimonio del accionista, con excepción, por supuesto, de algunos temas como el levantamiento del velo de la persona jurídica, ¿no es cierto?, que es ya un tema residual, ¿no?, un tema ya de última ratio, ¿no? Pero sí me parece interesante que esta responsabilidad limitada permite, ¿no?, permite la incentivación de construcción y de desenvolvimiento y desarrollo en el mercado de las sociedades corporativas, porque es lo que se conoce como la autonomía patrimonial perfecta, en la cual no se afecta el patrimonio del accionista, sino solamente el patrimonio de la sociedad. Y en este tipo de sociedades unipersonales entiendo o comprendo que también funcionaría el tema de la autonomía patrimonial perfecta. Y eso sería también un incentivo, evidentemente, para el inversionista. En el caso de la autonomía patrimonial imperfecta, ahí sí, pues, ¿no? Hay sociedades comerciales de responsabilidad ilimitada, o sociedades civiles de responsabilidad ilimitada. En esos casos, sí es interesante mencionar, en esos casos, sí respondería el patrimonio del socio o el accionista, ¿no es cierto? Entonces, ahí es un tema interesante. Pero la responsabilidad limitada, como bien lo apuntó Sebastián, es un incentivo importante para este tipo de sociedades que permitirían la unipersonalidad, como lo ha dicho, de una persona natural, y cosa importante, que pase en la práctica, de una persona jurídica. Entonces, eso también es relevante. Y sobre las teorías contractualistas, sí, pues, hablamos en teoría o en la academia de la sociedad como un negocio jurídico plurilateral, ¿no es cierto? Y ese es un tema también apasionante desde una perspectiva académica. Así que, otro tema, por ejemplo, para mencionar otro caso, ya Sebastián nos dice, aquí hay que reformular, y aquí estamos nosotros de alguna manera proveyendo ideas para que se reformule la Ley General de Sociedades.
así como en el tema de Sebastián, en impugnación de acuerdos, en reorganización societaria, en temas de fusiones, en temas de absorciones, en temas de decisiones, también hay temas que tienen que cambiar, que la Ley General de Sociedades es demasiado tradicional, y entonces tiene que adaptarse a los tiempos. Termino señalando entonces que el tema de las sociedades unipersonales, como lo ha comentado Sebastián, y que también tiene una versión en el derecho comparado, él ha mencionado particularmente en el derecho de la Comunidad Europea, deben ser tomadas en consideración, analizadas, porque en la práctica, entiendo, son un motivo de carácter permanente en cuanto a la aplicación en el desarrollo de los mercados corporativos. Por lo tanto, felicito a Sebastián por esta interesante y motivadora exposición. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente por su apreciación al doctor Jairo Cieza. Ahora damos inicio a la ronda de preguntas, si hubiera por parte del comentarista, y ya hay 3 preguntas por parte del público. La primera pregunta es de Luis Cárdenas hacia la primera ponente Elsa. ¿Qué sucedería con el patrimonio de la parte bigama si éste falleciera y sus ambas partes cónyuges piden dicho patrimonio? Bueno, la pregunta es muy interesante, muchas gracias. Y en especial también me gustaría agradecer al doctor Jairo y a quien ha hecho la pregunta, al doctor Luis, al licenciado Luis. Al respecto, tengo que mencionar que hay ya una casación y un pronunciamiento al respecto. En lo que respecta es que, si bien es cierto, el matrimonio putativo otorga, garantiza a los hijos que, a pesar de que se haya declarado nulo el matrimonio, ellos van a permanecer con yo tengo anotado, con los alimentos y con la filiación. Sin embargo, en lo que se refiere a la esposa o al cónyuge o al esposo, lo que nos menciona esta casación y este pronunciamiento es que si sobreviven los dos cónyuges y el bígamo fallece, y por ejemplo, de por medio hay una pensión, entonces el pronunciamiento nos indica, a pesar de que puede existir buena fe, igualmente, a quien le va a corresponder esta pensión de viudez o de viudez para los dos cónyuges, va a ser para el cónyuge del primer matrimonio, aunque el otro sea un matrimonio putativo. Con lo cual, obviamente, todos podemos diferir al respecto porque se está afectando a este segundo matrimonio, pero por lo menos hasta este momento ese es el pronunciamiento en lo que respecta a la pensión. Sin embargo, sobre el patrimonio sucesorio, o sea, los bienes que ostentaban los cónyuges, esto sí va a ser dividido en la proporción correspondiente. Hay un artículo expreso que nos menciona al respecto. Y Natalie, me gustaría preguntarte también si puedo hacer mi réplica en este momento o todavía. Déjame primero terminar la ronda de preguntas y vemos si hay tiempo para poder hacer réplicas o no. Gracias. Ya, gracias por tu respuesta. Bueno, hay otra pregunta de Jorman Chuchón para la segunda ponente, Leslie Puma, que dice, ¿cómo resolver si la parte aquella de que alquila su vientre al alumbrar al bebé no quiere cumplir con entregarlo y por lo contrario, ésta quiera quedarse con el bebé? Ya. Primero, que nada, agradecer al doctor por los comentarios y también a la persona que ha realizado la pregunta. Bueno, en el supuesto caso en el que la persona no quisiera, en todo caso, entregar al bebé, es un tema que es bastante discutido porque se ha ocurrido en la práctica, o sea, algunos casos que presentan en que no quieren entregar al bebé, ¿no? Entonces, es por eso que incluso hay autores que sostienen de que debería ser considerado que
madre debe ser considerada aquella persona que tiene la intención de procrear. Entonces, definitivamente es por eso que urge la necesidad de que se pueda regular un contrato de maternidad subrogada, puesto que es necesario poder delimitar cuáles son los límites que tienen estos y establecer, en todo caso, cuáles vendrían a ser las responsabilidades que tendrían que tener. Es por eso que es necesaria la regulación de esta. Muchas gracias por tu respuesta. La tercera pregunta es para el tercer ponente, Sebastián, de Trilce Ortiz, que pregunta, ¿existe algún tipo de sanción hacia la sociedad de favor en medida que se finge una pluralidad que no se da en la práctica? Bien, en principio no existe sanción por el hecho de que, como ya hemos señalado, se cumple con las formalidades necesarias para poder constituir la sociedad. Y que si bien no es lo que se está buscando, sí se obtiene la intervención de una segunda parte dentro del funcionamiento de la sociedad, por lo cual no habría razón o motivo para sancionarla, ya que está cumpliendo con lo que la ley exige. No sé si se ha podido responder tu pregunta y de antemano me disculpo no poder tener con el video prendido, estoy teniendo problemas de conexión por la zona. Gracias por tu respuesta. Y bueno, agradecemos nuevamente a los ponentes, a Elsa Valeria Martínez, a Leslie Puma, a Sebastián Balvin, por compartirnos su investigación. De igual manera, reiteramos nuestro agradecimiento al comentarista por habernos dado su apreciación y crítica sobre los trabajos. Con esto concluimos con la Mesa 2 de Derecho Civil de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya del día número 1. Esto es todo de mi parte. Le cedo la palabra a mi compañera Mariana. Gracias, Natalie. Gracias, doctor Jairo. Gracias, Natalie. Gracias, doctor Jairo. Gracias, ponentes, por su participación. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Los esperamos el día de mañana. Recuerden, nuestro segundo día de coloquio, vamos a encontrar de invitados al doctor Dante Mendoza, también estará el profesor Pedraza, estará en la mesa de penal. ¿Sí? Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy.